Bien, damos inicio. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, nuestros amigos que nos escuchan por medio de la página Fe y Razón y algunas páginas más que comparten nuestro programa. Este día estamos aquí para realizar un diálogo filosófico y bueno, desde que el mundo es mundo, el hombre se ha hecho preguntas y ha tratado de buscar respuestas. Es una alta responsabilidad desde allí del hombre el pensar y desde luego el pensar bien y verdaderamente qué son las cosas, el mundo y quién es uno mismo. A esto nosotros le llamaremos el afán a la verdad. Pues hoy ese afán a la verdad nos convoca a este diálogo filosófico en compañía de Marcela Brito desde El Salvador, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Previo al doctorado se licenció en filosofía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Actualmente trabaja en la misma universidad conocida como UCA, como catedrática del Departamento de Doctorado en Filosofía, y dentro de sus áreas de especialización tenemos Ignacio Yacuría, Metafísica, Teoría del Conocimiento, Xavier Zubiri, Michel Foucault, entre otras áreas más. Asimismo, nos acompaña desde España Antonio González, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y doctor en Teología por la Facultad de Filosofía y Teología San George de Frankfurt, Alemania. Y Antonio ha escrito un número de obras, dentro de las cuales mencionamos La novedad teológica de la filosofía de Zubiri, Introducción a la práctica de la filosofía, entre otras muchas obras más. Pues bien, estamos aquí para desarrollar un poco el coloquio sobre eso que llamamos el afán a la verdad. Decía don Miguel de Unamuno de que las ideas no son para respetarse, sino para coloquiarlas, por decirlo así, decía un amigo. Él decía para discutirse, que lo que hay que respetar es al ser humano, decía Miguel de Unamuno, y es una frase que a mí me gusta mucho y la repito constantemente. ¿Qué tal, doctora Marcela Brito? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo y también es un gusto compartir este espacio con Antonio González, una persona pues de tanta trayectoria en el ámbito filosófico. Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tener este diálogo. Muy bien, pues para mí también es un gusto estar con ustedes y agradecido por haber dedicado parte de su tiempo para compartir con nuestros amigos que nos están presenciando y los que nos presenciarán en diferido este coloquio filosófico. Bueno, de entrada yo quería preguntarles para que compartan con nosotros, doctora Brito, ese papel de la filosofía en momentos de crisis, ¿cómo lo podemos enfatizar para que nuestros amigos que nos están escuchando pues tengan una percepción bastante cercana a lo que es el papel, repito, de la filosofía en estos momentos de crisis? Bueno, la verdad es que en momentos como el actual, por lo general existe mucho esa tendencia a considerar que la filosofía debería tener todas las respuestas frente a todo lo que está sucediendo. Y efectivamente, en alguna medida es algo que hemos llegado a ver, sobre todo con ciertos filósofos que actualmente tienen mucho renombre,
Podemos recordar inclusive el año pasado que a mediados de año pues ya teníamos un primer libro acerca de qué era toda esta situación de la pandemia. Entonces, claro, podríamos hablar de que actualmente hay dos maneras de entender qué es lo que puede decir la filosofía. Una, que la filosofía debería ser capaz de responder en el momento a lo que está sucediendo, precisamente por esta consideración de que quien filosofa es quien se dedica a examinar las cosas y poder decir, bueno, qué son, qué es lo que sucede, cuáles son las causas, pero también podríamos señalar otra consideración, y es que la filosofía por su misma complexión o por su mismo objeto, por su mismo talante, la filosofía ciertamente puede o es un intento por llegar a dar con cuál es la índole de las cosas, ¿no? Cuál es, o visto de otra manera, cuál es la índole radical de la situación actual, pero en este mismo esfuerzo también la filosofía también se ve incapacitada de dar una respuesta definitiva a qué es lo que sucede en una situación de crisis. Sin embargo, lo que yo sí considero es que algo que sí aporta mucho la filosofía es esta capacidad de poder detenerse un momento sobre las cosas, para poder reflexionar y para poder entender qué es lo que son. Porque en definitiva, frente a la situación actual, tal vez dentro de unos 10 o 20 años podamos tener un panorama mucho más claro de qué es lo que ha sucedido, cuáles van a ser, cuáles van a ser las consecuencias de esta situación actual. Pero bueno, no sé también, me gustaría también escuchar qué es lo que Antonio, qué piensa él respecto de esta primera cuestión. Antonio. Bueno, yo estaba un poco a vueltas con esto de la crisis, ¿no? La palabra crisis, claro, a veces de tanto usarla, pues a veces casi pierde significado, ¿no? Vivimos en una crisis de muchas, vivimos en perpetua crisis. Hay, en el griego crisis tiene dos connotaciones. Una va por el discernir y juzgar y otra, claro, muy relacionada, pero es la condena. La condena también es un crimen, es un condenar, o sea, en el sentido como negativo de la crisis, ¿no? Bueno, pues siempre se suele decir que que no la queremos tomar en ese sentido, sino en el de oportunidad para pensar, etcétera, ¿no? Para discernir. Pero claro, yo creo que hay algo que hay como que admitir en la crisis, que es que ciertas cosas, bueno, están condenadas en el sentido de que se han terminado, ¿no? O sea, que hay es ese aspecto de cambio, de agotamiento, de vías que no llegan hasta sus últimas consecuencias o que ya han llegado y ya no dan más de sí, ¿no? Yo ahí me atrevería también tal vez a decir, bueno, tal vez algo que ha hecho crisis, y si hablamos de crisis del mundo actual, etcétera, pues hablamos, sí, de la historia, ¿no? Y creo que como que la interpretación clásica, inconsciente muchas veces, presupuesta de la historia, es como que, en fin, la historia es una línea que va adelante, avanza y progresa en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, etcétera, y como que siempre una línea de ascendencia positiva, ¿no? Esa idea que se viene criticando desde hace mucho tiempo, pues yo creo que hoy día se muestra mucho más inviable, ¿no? Que está ligado también a la confusión, digamos, política, porque en el pasado, pues claro, esa idea de la historia como progreso daba lugar a la existencia, digamos, de progresistas y de conservadores, ¿no? O sea, como que unos querían quedarse, detenerse en el tiempo de la historia y otros querían avanzar, ¿no? Ir hacia adelante.
en esa línea imaginaria, ¿no? Y eso daba lugar pues, a la definición de lo que fuera derecha e izquierda. Ahora, claro, el problema es que eso... bueno, ya Marx, por ejemplo, llamaba la atención sobre hechos que él consideraba extraños, ¿no? Como pero trataba de entenderlos, ¿no? Como los obreros destruyendo las propias máquinas, ¿no? En el comienzo de la revolución industrial. Es decir, en una reacción que en esas categorías podríamos decir era conservadora porque era el rechazo del progreso y la vuelta a una situación anterior que entendían mucho más beneficiosa para sus intereses que el trabajar en una máquina, ¿no? O con una máquina. Claro, eso Marx en general acaba más bien minusvalorándolo y pensando, ¿no?, que primero se necesita que el capitalismo se realice plenamente hasta sus últimas consecuencias y después pues ya vendrá el socialismo, lo que sea, ¿no? Después podrá realizarse plenamente la humanidad. Eso, claro, en la misma historia del marxismo se ha mostrado insuficiente, ¿no? Y primero porque la revolución soviética no sucedió en los países capitalistas y ya hubo que empezar a decir, bueno, pero entonces pues el eslabón más débil de la cadena, etcétera. Bueno, ese tipo de razonamientos que ya se salían del esquema, digamos, de progreso estrictamente tal, porque eran los países más pobres, etcétera, los que llegarían al socialismo, ¿no? Ya se salía del esquema de pasar primero por el capitalismo. Pero es que hoy también, por razones puramente ecológicas, y esto de la crisis de la pandemia pues está relacionado con ello también, por razones puramente ecológicas es que no parece viable la realización plena del capitalismo por los límites ecológicos del planeta. Entonces, claro, la crisis en ese sentido es mayor, porque me parece a mí como que faltan los esquemas básicos de orientación con los que aquellos que intentaban de alguna manera orientar el mundo y pensar la política, etcétera, han venido trabajando durante todos estos años. ¿Qué es derecha y qué es izquierda ahora? Ya no la puedes definir por conservadurismo y progresismo, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿existe algo así como una izquierda en el sentido tradicional? Eso es parte de la crisis, ¿no? Pues como que entraría a colación aquello que decía Marx, de que no hay que interpretar el mundo, sino que hay que cambiarlo, ¿verdad? Como que esta parte de la filosofía, pues como que hay cierta deuda ahí en la historia en cuanto que las cosas no han cambiado y no solamente no han cambiado, sino que siguen peor. Vivimos, a mi propósito, en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y en donde pues el pensamiento ha sido maltratado por activa y por pasiva. Y hoy todo es fundamental, todo es básico y, y todo es rápido. Entonces, la enjundia, la profundidad, la reflexión que es propia de la filosofía, como que se ha quedado corto ahí en esta sociedad mostrenca en que vivimos en ese sentido. Eh, Pienso yo de que ha habido una cuestión que ha pasado hasta cierto punto para mí muy poco explicada desde los círculos de reflexión filosófica. Eso es lo que yo podría decir, doctora. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante y muy iluminador también lo que compartió Antonio, porque, claro, el problema es, bueno, la verdad es que si nos ponemos a pensar en esta historia, los últimos 200, 300 años de historia que tenemos, que han configurado más aceleradamente esta época, pues claro, pareciera que estamos siempre perennemente en una crisis, pero no sé, yo considero que si algo nos ha mostrado la situación actual de pandemia son precisamente, creo yo, los límites de esta época.
y los límites también de esta forma de vida que se ha ido configurando, sobre todo a lo largo del siglo XX. Toda esta crisis de la pandemia por COVID creo que ha puesto, ha sacado a la luz precisamente todas las deficiencias y las falencias que tiene el estilo de vida actual, que es un estilo de vida que si ya sobre todo desde mediados del siglo pasado ya se venía advirtiendo sobre la posible catástrofe medioambiental a la que nos podíamos enfrentar, pues la crisis actual, la crisis sanitaria actual, creo yo que pone de relieve que no realmente ya no podemos seguir esperando más a que venga esa crisis ambiental, es que ya estamos en ella. Claro, yo no podría decir cuál sería el origen de la crisis sanitaria respecto de la enfermedad, porque es algo de lo cual sabemos muy poco, pero no sería extraño pensar que esta manipulación de la naturaleza y la depredación de los recursos naturales tienen también mucho que ver con el surgimiento de esta enfermedad y también con su rápido esparcimiento, ¿sí? Yo creo que esta racionalidad explotadora o esta racionalidad depredadora, no solamente de los recursos naturales, sino también de todo lo humano, de las relaciones humanas y la explotación de otros seres humanos, son también causales, pues, recordando un poco que la realidad en la que vivimos no es un conglomerado de individuos o de formas de realidad, sino que es un todo estructurado, donde efectivamente todo lo que hay está conectado. Yo me recuerdo un poco de, de la encíclica Laudato Si. De hecho, creo que el Papa Francisco lo dice de una manera mucho más accesible, mucho más clara, que todo lo que repercute en una dimensión del mundo en el que vivimos va a afectar inevitablemente a todas las demás dimensiones. Y creo yo que esta enfermedad pone en el relieve los límites del crecimiento económico, los límites de esta forma de relacionarlos con la naturaleza y también los límites de esta subjetividad tan triunfalista que ha instalado paradigmas de individualismo y de competencia. Creo que el hecho de estar aislados de todo ese tipo de medidas de confinamiento no solamente ponen en entredicho esto que damos por asumido de que efectivamente podemos erigirnos a nosotros mismos sin necesidad de nadie en yos absolutos, por decirlo de alguna manera, sino también que sin la presencia no solamente de los demás, pensando en el otro no solamente en sentido físico, sino también en todo un cuerpo social, un ambiente natural, un espacio público, efectivamente es inviable la vida. Y es inviable también la humanización de todos y cada uno de nosotros. Habría que ver qué consecuencias a nivel, pensemos a nivel individual psicológico, pero también a nivel de salud comunitaria y a nivel de salud ambiental, ¿cómo vamos a salir de esta situación? Porque aunque en este momento ya hay alguna esperanza de que, bueno, sí hay vacunas, ya hay algunas medidas paliativas, realmente no sabemos en qué momento va a terminar todo esto y qué coste va a tener para nuestro planeta y para nuestra civilización esta situación que estamos viviendo, porque, y ya con esto cierro para no extenderme mucho más, porque evidentemente todas estas medidas de protección sanitaria van a tener un coste medioambiental y ya lo están teniendo. La cantidad de desechos plásticos, de desechos sintéticos que estamos produciendo en el uso de mascarillas, en el uso de protectores faciales, en la compra de alcohol gel para limpieza de las manos, en el uso de desechables
para poder transportar alimentos cuando compramos afuera. Todo esto va a tener también un costo medioambiental. Y creo que en el momento aparentemente eso no se ve por la situación de encierro en la que estamos en muchos lugares, pero eso va a llegar a ser visible y va a tener unas consecuencias que va a tener un costo pues muy alto. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Esos serían algunos aspectos que esta reflexión que hizo Antonio hace un momento, pues para mí creo que son importantes también. Que la filosofía, pero también la teología y también, también otros protagonistas sociales, pues que podamos reflexionar un poco acerca de esto, ¿no? Sí, Perdón. sí, Antonio. No, pensando un poco sobre lo que decía Marcela, digamos o sea, si queremos, o sea, parecería que estamos diciendo que una parte de pensar la salida de la crisis tiene que ver con una especie de conservadurismo. Claro, cuando se habla de ecología se habla de conservar, ¿no? De conservar. Y bueno, a veces sería más bien casi ya de restaurar, ¿no? Lo perdido, pero que, es decir, se está hablando como de un freno, ¿no? O sea, frente a una concepción de la historia, incluso sí, de la humanidad, del ser humano, del saber como una especie de progreso que cada vez se va acelerando más. Parece que nos encontramos con una situación de decir, bueno, ¿y cómo frenamos? ¿No? ¿Cómo frenamos algo que se va acelerando cada vez más y que va como a una catástrofe, ¿no? Que ya estamos viviendo? Y entonces, curiosamente, de nuevo, esas categorías de derecha, izquierda, progresista, conservador, saltan un poco por los aires, ¿no? Tal vez en todo esto, claro, la cuestión de la identidad, ¿no? Pues yo creo que uno de los aspectos que el capitalismo destruye es la identidad, es decir, las identidades tradicionales. Identidades tradicionales bueno, que a veces con llamarlas tradicionales se les quita ya valor en ese esquema clásico de derecha e izquierda. Y cuando, bueno, por ejemplo, en España la respuesta a la crisis económica pasada fue en gran medida la familia. Es decir, el hecho de que la cultura española, mediterránea, la familia es muy importante. Y fue el refugio de nietos, hijos, en la casa de los abuelos, ¿no? Para poder sobrevivir la crisis, ¿no? Bueno, claro, pero la familia, como otras muchas cosas, es algo erosionado por el capitalismo que lleva a una concepción cada vez más individual, ¿no? Individualista de la vida. Pero claro, al hacer esto, las identidades tradicionales desaparecen, se erosionan. Mi percepción es que en el mundo actual, más que derecha e izquierda, lo que hay son dos grandes corrientes, ¿no? Una que favorece, digamos, la expansión del capitalismo y otra que se opone a esa expansión del capitalismo. Y como la expansión del capitalismo tiene que ver con destrucción de identidades, los movimientos que hoy día resisten al capitalismo son movimientos que apelan a identidades tradicionales. Y son entonces fundamentalmente nacionalismos por todo el mundo, porque esa es una fuente clásica de identidad. Bueno, clásica desde la modernidad, ¿no? Pero es una fuente de identidad. La cual se une a veces, dependiendo de regiones, a fundamentalismos religiosos, ¿no? Pero, pero que son al final nacionalismos, es decir, porque el fundamentalismo religioso musulmán es una especie de nacionalismo musulmán o qué sé yo, pues el fundamentalismo norteamericano pues es en gran medida nacionalismo norteamericano, etc. Entonces, yo eso lo he llamado nacionalpopulismo. Y puede ser
pueden ser de derechas o de izquierdas según las categorías clásicas, pero tienen en común esa apelación al nacional populista para defenderse del capitalismo. La otra, la ideología capitalista, digamos, que favorece la expansión del capitalismo, tiene que responder a la cuestión de la identidad y tiene que proporcionar una identidad alternativa, pero que sea una identidad definible en términos puramente individuales. Una identidad que no requiera ningún tipo de vínculo social, como decía Marcela, ¿no? De comunidad. De cualquier tipo. Entonces, la manera de definir las identidades de esta manera ha sido, o sea, en forma puramente individual, ha sido, bueno, pues, digamos, la apelación a identidades que se definen únicamente por la preferencia sexual. Ya no por la relación sexual, ya no por el cuerpo, sino solamente por la preferencia, porque eso, digamos, crea unas identidades que podemos llamar portátiles, que uno se las puede llevar con sí mismo, las puede actualizar, las puede cambiar, porque no se definen ya por relaciones. Y esas son las dos grandes fuerzas. ¿En dónde queda la izquierda tradicional? Pues apoyando unas veces a una, apoyando otras veces a otra. Pero las dos grandes fuerzas son estas, me parece a mí, en el campo de la ideología, y tienen que ver mucho con la identidad. Decía eh, sobre todo esto que estamos hablando, yo trato de encajar las palabras que decía Rousseau, de que existen necesidades falsas y necesidades verdaderas, y que la sociedad es un desorden de sociedades, de necesidades falsas, que adornan, algo así decía, con guirnaldas de flores las cadenas de nuestra servidumbre. Y eso encaja perfectamente en lo que es la sociedad actual. Pues en la cuestión que estamos siguiendo, para pasar a lo que es el otro punto, que es el papel de la fe y la religiosidad en momentos de crisis, para seguir en lo que es un contexto en lo que son las preguntas o los puntos a coloquiar. Pero no sé si Marcela tenía algo que decir sobre lo que se estaba diciendo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que Antonio trajera a colación toda esta cuestión de estas nuevas identidades que se están configurando ahora bajo las dinámicas del capital actual, ¿no? Y que me parece a mí se han ido consolidando sobre todo con esta era del uso de la tecnología, donde ya no se requiere de la presencia física de un otro u otros para la constitución de mi propia identidad. Y me llama mucho la atención porque de hecho es algo que en los países más desarrollados es algo que ya efectivamente se está dando, pero aquí en los países latinoamericanos es algo que no se veía en los últimos 5 a 10 años, pero está empezando a cobrar cada vez más fuerza y está también empezando a instalarse en los discursos de muchos movimientos de resistencia frente al capital, en movimientos animalistas, en movimientos de protección del medio ambiente y también en movimientos feministas y en movimientos de protección y defensa de la diversidad sexual. A mí me parece particularmente problemática la instalación de estas identidades que denominaba Antonio identidades portátiles o ilusión. Yo diría también que es como la ilusión o la constitución de una identidad absoluta, una identidad que no necesita más que del propio deseo, más que de la propia fantasía para poder configurarse a sí misma. Y lo que en y por sí misma pueda desear o pueda proyectar es lo que efectivamente se hace real, ¿no? A mí me parece particularmente peligroso y problemático porque no solamente abstrae las condiciones reales de la opresión o las condiciones reales en las cuales se constituyen estas identidades,
sino que también, por decirlo de alguna manera, se comen las luchas de otros movimientos. Es bastante problemático, sobre todo para el caso de las mujeres, porque al final la condición de ser mujer, que se fundamenta sobre todo en la diferencia sexual, que es de carácter biológico, pues termina siendo reducido a un mero constructo, en algo que perfectamente se puede disolver y que no tiene ningún basamento material, ningún basamento real, porque se reduce a ser una mera proyección del deseo. Y eso a mí me parece que es sintomático de esta penetración que tiene la dinámica del capital dentro también de los movimientos que pretenden resistirlo. ¿Sí? Y es muy problemático, por otro lado, en nuestros países, esta penetración de estas dinámicas individualizantes del capital, porque, claro, hay mucha tendencia, sobre todo en estos movimientos que se suelen denominar a sí mismos de izquierda o movimientos de un carácter más revolucionario, un carácter más reaccionario, porque se tiende mucho a pensar que la crítica o el llamar la atención frente a estos peligros tienen precisamente más un carácter destructivo que un carácter de advertir algo que está empezando a suceder, porque claro, el capital ha podido mantenerse y ha podido irse reconfigurando precisamente porque tiene la capacidad de penetrar cualquier resistencia y de incorporarla y de asumirla como propia. Pensemos en las modas, pensemos en cómo las luchas por la diferencia étnica, por la diferencia del color de piel, han quedado asumidas dentro de la industria de la moda. Como vemos como que todas estas luchas pues quedan asumidas dentro de un colorismo que se proyecta. Y bueno, y todos participamos porque todos los modelos del comercial son de distintos colores de piel, porque unos son trans, porque hay mujeres, porque vamos a luchar por paridad de cuotas, pero las lógicas que subyacen a las relaciones de dominación se mantienen intactas. Porque lo único que ha hecho el capital es, claro, penetrar dentro de esas luchas y reducir su ámbito de acción a algo puramente aparente, a una cuestión de, diría yo, más bien una cuestión de imagen, una cuestión de deseo, pero que no tiene ya para los efectos ninguna repercusión en las relaciones a nivel real, en las relaciones y en las dinámicas sociales a nivel real. Y bueno, la segunda cuestión, para ya dar paso a la segunda parte, es, bueno, la verdad es que es bastante complejo determinar qué papel tiene la fe en un mundo como el que vivimos, donde pues se tiende mucho más a asociar todo lo que tiene que ver con la fe y la religiosidad con, con lo conservador, con esta idea eh, bastante tosca de lo conservador, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, se han dado también una serie de renovaciones a nivel de distintos credos que han intentado poner al día cuáles son esos ámbitos sobre los cuales debe actuar la fe. Porque por otro lado, pues se confunde mucho la fe con una religión institucional y son dos realidades completamente diferentes, ¿no? Pero la fe me parece a mí, sobre todo en este tiempo de pandemia, sí ha tenido un papel bien fundamental, sobre todo en su capacidad de poder mantener abierta la esperanza, que eso es algo que definitivamente pues se ha quebrado un poco a raíz de bueno, tanta muerte, tanto problema económico, bueno, la recesión económica que se está viviendo en todo el mundo, etcétera. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí para que podamos continuar.
Bueno, la verdad que el otro punto era vinculante y estrecho con el primero, y es que eso que ya matizaba últimamente Marcela, el papel de la fe y la religiosidad en estos momentos de crisis. Antonio. Hombre, a ver, habría varias cosas que se me ocurren en este momento. Una es sobre la relevancia, ¿no? Lo que, digamos, me venía a la mente el Leviatán de Hobbes, es decir, la idea de que el Estado, al comienzo de la modernidad, el Estado es la realidad más poderosa existente. Y ¿por qué? Porque Dios no existe. Es decir, no hay alguien más poderoso que el Estado. Y por lo tanto, la solución de los problemas tendrá que venir por medio del Estado, porque es la realidad suprema. Y eso ha sido una característica de la modernidad, que, bueno, ahora, digamos, degenerada en nacionalismos, pero la esperanza de que sea el Estado la instancia que va a resolver los problemas de la humanidad. Eso lo encontramos en distintas corrientes ideológicas, es como una nota común, ¿no? Bueno, precisamente, bueno, la fe, digamos, monoteísta está diciendo que hay alguien más alto que el Estado, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión a pensar. Claro, ahora, de hecho, sí, el nacionalpopulismo apela a los Estados. La realidad del capitalismo es que los Estados están siendo trascendidos por fuerzas más importantes, digamos, las empresas más grandes tienen presupuestos enormemente mayores que naciones medias como España. O sea, en eso hay otros poderes. La pregunta es eso, ¿cuál es el poder más alto? ¿No? ¿Cuál es el poder más alto sobre, digamos, en el que se puede confiar para resolver los problemas de la vida humana? Y claro, la otra reflexión iría por ahí. En el pasado a veces el intento de hacer relevante al cristianismo fue, digamos, pensar en su alianza con esos poderes, eh, en que el cristianismo se incorporara al carro de la historia y fuera progresista con los progresistas. El precio que se pagaba y se admitía era pues una cierta renuncia a la identidad para poder tener relevancia. La situación actual del mundo más bien muestra que es la identidad la que es relevante. Y por eso son atractivos los fundamentalismos, los nacionalismos, las identidades de género, las identidades de marca, las identidades de lo que sea, porque la identidad es relevante. Entonces, otro punto, ¿no? Digamos, de la relevancia de la fe es precisamente la capacidad de prestar identidad, ¿no? Y añadiría, y conectando con lo que decía Marcela Brito, ¿no? La identidad que es construida comunitariamente, no una identidad puramente individual ni una identidad nacional estatal, sino otro tipo de identidad que se mueve en otra dimensión. Bueno, otra dimensión, en la dimensión básica de humanidad, que es que los humanos somos capaces de hacer cosas en modo nosotros. Y esto no es ni el individualismo ni el estatismo, es otra cosa. Y yo creo que ahí incide precisamente la fe. Entonces sí, es muy relevante, creo yo, para nuestra situación. Doctora Brito. Bueno, yo estoy también bastante de acuerdo con lo que dice Antonio. Creo que una, una posibilidad que abre la fe. Y la fe, entendiéndola como algo, o sea, eso sí lo quiero separar un poco la cuestión de la fe respecto de la religión, ¿no? Pero en cualquier caso, ambas dimensiones tienen la posibilidad precisamente de construir comunidad. Claro, lo que vemos en el mundo actual, un poco retomando lo dicho por Antonio, es que también la fe y las religiones institucionalizadas también han servido como un polo
de resistencia, un polo que se ha intentado mantener firme frente a esta voracidad del capitalismo que intenta precisamente homogeneizar todo. Y los fundamentalismos, y lo mismo que los nacionalismos, han tenido tanta fuerza precisamente porque han intentado resistir a ser consumidos o a ser completamente asimilados frente a otra cultura. Lo que sí me parece relevante es también que como la religiosidad institucional y lo mismo una fe que milita o una fe que congenia con una religiosidad, pensemos católicos, musulmanes, bautistas, protestantes, etcétera. Una ventaja que tiene pertenecer a precisamente una comunidad religiosa es también que está la posibilidad de poder construir un proyecto común, la posibilidad también de constituir las identidades de una forma dinámica y no de esa manera tan solipsista que pretende instaurar todas estas modas, todos estos nuevos mecanismos de penetración, de concreción, de estabilización que tiene el capitalismo a través de distintas manifestaciones, ¿no? Y por otra parte, también me parece que la religiosidad también como tiende a considerarse como una forma también, porque la religión y la fe no es contrario contrario a esta idea que está como muy instalada en el mundo actual. No es creer ciegamente en algo, sino que es una manera de estar instalado en la realidad, de considerar qué es el mundo y quién soy yo respecto del mundo. Y en ese sentido también podemos ver cómo las grandes religiones en el mundo actual sí han intentado también hacer frente ante toda esta depredación del mundo, ya sea intentando conservar la identidad, pero también intentando entender la propia identidad respecto de la naturaleza, respecto de lo comunitario, respecto de otras culturas, sin perder lo que le es propio, más bien entendiendo que yo soy yo y mi comunidad es tal precisamente porque los demás son tales y porque hay una naturaleza respecto de la cual nosotros nos configuramos. En estos 2 años, pues creo que se ha visto mucho más, sobre todo de parte de iglesias de distintas denominaciones y de distintos credos, una seria preocupación por cómo nos estamos deshumanizando, y eso creo que es algo que no se puede obviar, que sí nos aporta la fe y que sí nos aporta también la pertenencia a una comunidad religiosa. No perder el norte, ni tampoco perder la identidad, es decir, quiénes somos nosotros y quiénes son los demás, ¿sí? No reducir pues la vida a una mera mercancía, ni reducir el medio ambiente tampoco a una mera mercancía. A mí me parece que la religiosidad también es fundamental para que no caigamos en sálvese quien pueda, que es un poco el espíritu que tiene esta época, sálvese quien pueda, y eso lo pudimos ver a inicios de la pandemia, en marzo del año pasado, febrero, marzo del año pasado, cuando veíamos hordas de gente acaparando bienes básicos en distintos comercios. Pero, claro, ¿por qué se daban esas situaciones? Porque, claro, lo que prima es, pues yo y los míos y los demás, pues que vean cómo le hacen. Y esas manifestaciones de egoísmo, que son manifestaciones bien palpables, están sustentadas precisamente en esta idea muy occidental
de que lo único que hay son conglomerados de individuos que velan por sí mismos y que el mercado pues provee para todos y lo único que hay que determinar es, bueno, si puedo o no acceder a esos bienes. Pero toda esta, pero la comunidad que brinda la fe, me parece a mí, permite ir más allá de ese individualismo y de ese egoísmo y pensar también en cómo, claro, sin descuidar mi propia vida, yo también puedo cuidar del otro. Y que en la medida en que puedo también cuidar de los demás, también mi vida se hace mucho más viable. Eso es alguna de las cosas que yo podría señalar a propósito de, bueno, qué nos puede, qué nos trae a la mesa la fe y la religiosidad. Efectivamente, doctora, y yo quería agregar que al respecto de que ya dejando un poco lo que es el énfasis de la filosofía, que hay una deuda, pero que la fe, dentro de lo que es la fe, la iglesia, lo voy a decir así, la iglesia a nivel universal en sus diferentes expresiones denominacionales, tenemos una deuda histórica grandísima con el ser humano, pero grandísima. Esto hace poco lo hablaba con nuestro amigo, el doctor José Manuel González Campa, quien compartía algo así, eso, de la deuda del cristianismo, y se atrevería a decir de que el cristianismo ha fracasado en eso, en esa parte, en el ser humano, y que hablábamos de que nos hemos dedicado como iglesia a cuestiones más metafísicas, por decirlo así, y, y no a las cuestiones existenciales del ser humano, al hoy, aquí, ahora. Y la iglesia ha creado un individualismo. En el primer mundo, en la parte norte del continente americano, se nota la expresión de la práctica de muchas denominaciones eh, de expresión pentecostal, por decirlo así, una creación de un individualismo, o sea, si se podrían llamar subjetividades, no lo sé, pero un individualismo del yo puedo, y que se descuida esa parte que decía la doctora Brito, de yo cuidar del otro, prácticamente descuidar el gran mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que yo, en razón de eso, de que tengo que tener una bendición y todo, se crean unas individualidades, pero que crean un tsunami que a la postre arrastran unos a otros. Yo soy testigo de personas muy religiosas, de iglesias en Estados Unidos, que les importa poco llevarse en los pies a quien sea, o, o lo que agarren, pero con tal de lograr el éxito. Y se reduce el éxito a meras cuestiones de acrecentar el patrimonio en dólares o en euros, o en cualquier otra moneda, monetariamente. Y en eso se reduce no solamente el éxito, sino la bendición de un ser supremo, que es en el que se cree. Eh, entonces, esa es la cuestión que yo reclamo a la iglesia, de que se ha descuidado esa parte y se ha ido por otro lado en crear esas individualidades eh, horrorosas, horrorosas. Antonio. Bueno, hay varias cosas. A ver, claro, la fe, ¿no? Es que filosóficamente, pues a veces se presupone, pues la fe se opone a la no fe, es decir, a la increencia, y ya está, ¿no? Pero bíblicamente yo creo que hay un análisis más profundo, es decir, la fe se opone más bien, por ejemplo, a la idolatría. Es decir, que hay ahí
una opción, ¿no? Entre creerle a Dios o creer, eso, lo que decíamos antes, otros poderes. El Estado, pero puede ser el euro o puede ser el que sea, ¿no? Las cosas. La idolatría es eso, sustituir, en filosofía yo le diría eso, entre el nivel de los actos y el nivel de lo que surge en los actos, ¿no? Es decir, la fe conecta con lo más humano de la humanidad, que es lo que el ser humano no tiene de cosa. El ser humano es cuerpo, pero no es cosa, es distinto. Y esa dimensión está conectada con la fe, porque la fe nos abre precisamente a creer en una roca que no es cosa, y en un poder más alto que no es cosa, ¿no? Y entonces, bueno, hay esa conexión profunda entre la fe y la humanidad. Por otro lado, la fe también bíblicamente se opone al miedo, que también es algo muy importante. No a la increencia, sin más, sino al miedo, porque si al final los poderes últimos son las cosas, hay razones para temer. Si los poderes últimos son los estados o las monedas, hay razones para temer, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí podríamos también integrar esto de la fe. Y la fe, digamos, cuando es auténtica, cuando es fe cristiana auténtica, es comunitaria. Claro, yo no llamaría pentecostales sin más, porque el pentecostalismo es un movimiento interesantísimo que surge entre los pobres en Estados Unidos, entre grupos de etnias marginadas o blancos pobres. Así surge el pentecostalismo y ha sido el pentecostalismo enormemente capaz de crear comunidad y de reconstruir identidades aplastadas y destruidas y dar... yo creo que un poco lo que tú te refieres, Daniel, es más bien como algunos fenómenos ya que normalmente se llaman más bien neopentecostalismo, evangelio de la prosperidad o cosas así, ¿no? O sea, no Efectivamente, echaría sí, yo a todo el sí, pentecostalismo. Bueno, por sí. supuesto, después el pentecostalismo tiene una historia ya de más de un siglo y muchas De derivaciones. las megas iglesias y todo eso. Sí. Pues el otro punto que teníamos era ya como manera de conclusión de los primeros dos puntos eh, que estábamos hablando, era eh, que sí que puede decir de manera eh, de síntesis lo que es, qué puede decirnos la fe y la filosofía en el mundo actual, ya como de manera de conclusión, de manera de concretizar lo que ya se ha dicho, porque así lo habíamos planteado, qué puede decirnos la fe y la filosofía en el mundo actual. En los primeros dos puntos lo mirábamos separado, en cuanto a la filosofía por un lado y después la fe, pero como que en el tercer punto como que se une la cuestión analítica de qué puede decirnos la fe y la filosofía, como que si hay ya una reflexión bastante más cercana, bastante más vinculante y relacional entre la fe eh, y la filosofía, o lo que algunos llaman la fe y la razón, dicen algunos, si son iguales, son distintas, o si pueden decir algo que sea semejante y parecido. Doctora Brito. Bueno, primero nada más también abonar un poco a lo que Antonio comentaba respecto eh, de su experiencia. Y es que, claro, es que una cosa es la fe y otra cosa es la iglesia institucional, es decir, hablando de un lugar donde uno se congrega con una jerarquía, etcétera. Claro, la iglesia perfectamente puede ser asumida por dinámicas de dominación, por dinámicas que ideológicamente pueden buscar manipular, como podría ser el caso, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, que se da muchísimo en países pobres. Por ejemplo, aquí en El Salvador, pues es un fenómeno bastante común. Esa idea de que la fe se manifiesta en dinero o en prosperidad económica.
y una prosperidad económica pues entendida de una manera muy individualista también. Eso por un lado, pero sobre lo que nos podrían aportar tanto la fe como la filosofía, pues me parece que no, de entrada que no están divorciadas, porque tanto la filosofía como la fe son formas de estar parado en el mundo, son actitudes ante la realidad y son formas también de estar en la realidad. Retrotrayendo un poco algo que Zubiri decía respecto también acerca de la fe, y es que la fe es una forma de estar también fundamentando la vida, de estar fundamentando la vida personal, pero yo también diría la vida comunitaria. Sí. Y la filosofía lo que nos aporta es, podríamos decirlo así para ser como mucho más concisos, es tal vez un análisis o una explicación pues a nivel discursivo de cómo están las cosas y de por qué podrían estar así o si a partir de la comprensión que tenemos de cómo son podrían ser de otra manera. Pero la filosofía en cualquier caso no está divorciada de esta manera de estar instalado en la realidad que también tiene la fe. Yo considero que la fe aporta mucha lucidez a la filosofía. Aporta sobre todo mayor criticidad frente a esa ceguera que puede llegar a suponer este triunfalismo de la racionalidad, de las que muchas veces pues ha pretendido, más que apropiarse de la filosofía, yo diría que ha pretendido apropiarse determinados filósofos que han tenido un gran calado en la historia del pensamiento. Sí, y me parece a mí que la filosofía pues nos debería aportar tal vez la capacidad de poder detenernos a reflexionar, detenernos a pensar, no tanto no ser absorbidos por todo este vendaval de información y por la rapidez que tiene la vida actual. Y la fe, por su parte, creo que aporta sobre todo una mayor humildad, una actitud mucho más reverente, mucho más humilde y mucho más amorosa respecto de esa realidad que estamos intentando entender, no reducir la realidad al rango de concepto, al rango de una cosa que yo puedo diseccionar y que yo puedo analizar fríamente. Sí. A mí me parece que la fe tiene mucho que ver con desfetichizar a la filosofía. Y la filosofía rectamente entendida, así desfetichizada de esta idea de Sosa, de la torre de cristal y de la persona perfectamente racional, pues también nos puede ayudar mucho a iluminar las circunstancias actuales y a alumbrar otros derroteros de hacia dónde puede marchar la historia, pues para que no caigamos en un despeñadero y al final terminemos acabando con todo, ¿no? Y Antonio. Bueno, pues tal vez añadir solamente, me parece muy bien esto de desfetizar a la filosofía. O sea, en la filosofía sí hay a veces cuando se incurre en ámbitos, digamos, religiosos o teológicos, fácilmente esa tendencia, eso ya lo decía, por ejemplo, Yehuda Halevi, un filósofo judío hispano medieval. El filósofo tiende a imaginarse que es él el que llega con su pensamiento a Dios y que lo puede abarcar y lo cosifica de esa manera, ¿no? Mientras que en la fe es más bien Dios el que toma la iniciativa, ¿no? Y claro, sí, ahí hay ese contraste que tiene que ver con humildad, ¿no? Como decía Marcela. Me viene a la mente eso que a veces se decía de anunciar y denunciar, ¿no? Clásicamente se hablaba de anunciar el Evangelio, bueno, eso es lo que vemos en los Evangelios, pero se corregía diciendo, bueno, pero para anunciar el Evangelio hay que denunciar la injusticia, el pecado, tal, todo eso, bueno, que también es parte
digamos, del anuncio, ¿no? Pero hay otra parte, ¿no?, que tiene que ver con el seguimiento de Jesús, que es la renuncia, ¿no? O sea, y la renuncia, ya no por pura estética, la renuncia porque capacita la fe para renunciar. Es decir, más bien eso, la fe saca de la idolatría, saca de las comodidades y dice, pues renuncia y ponte en marcha, ¿no? Saca del miedo. Eso que veía también Heidegger muy claramente, o sea, ¿por qué acumulamos cosas? Por miedo, eh, por miedo a la muerte, etc., ¿no? Lo dice también la carta a los hebreos, ¿no? Por miedo a la muerte pasamos la vida presos, ¿no? Como presos, ¿no? Entonces la fe permite renunciar en un sentido positivo de la renuncia, que es el riesgo y la libertad. Efectivamente, pues bien, después de haber transcurrido pues el desarrollo coloquial de estos 3 puntos que hemos abordado, los cuales desde luego han sido para mí, y sé que para nuestros amigos y amigos de nuestros amigos, de manera magistral, pues es eso. La fe tiene mucho que decir al mundo actual y la filosofía también. Y una, pues, como decimos, se relaciona con la otra y están allí, las dos en la realidad, en el mundo. Bueno, vamos a dar por finalizado el programa de hoy, de este día, en la página Fe y Razón. Y me gustaría que diera sus palabras cada uno de ustedes para despedirse de nuestros amigos que nos están escuchando eh, ahora mismo y dar por finalizada esta sesión. Doctora Brito. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Daniel, por la invitación a este espacio. También agradezco a las amigas y los amigos que han estado viendo esta transmisión, ya que nos van a ver también en reprise, y agradecer también a Antonio. Ha sido un completo gusto, pues, poder conversar. Y yo creo que estos temas dan mucho de sí, y creo que la invitación es a continuar reflexionando y a también continuar estando atentos a la realidad. Muchas gracias. Antonio. Pues nada, lo mismo, muchas gracias a Daniel por la invitación y también a Marcela por haber estado compartiendo este tiempo. Y nada, ha sido un placer. Y bueno, a los que están escuchando no los hemos visto, pero también pues un saludo para todos ellos, ¿no? Bien, ha sido un Y, gusto estar con todos ustedes y haber escuchado las reflexiones filosóficas y teológicas tanto de la doctora Marcela Brito y del doctor Antonio González. Gracias a todos los que nos han escuchado y han dedicado parte de su tiempo para estos momentos de reflexión filosófica, ya que en este mundo actual creemos que esta área que se llama la filosofía, el afán de la verdad, tiene mucho que decirnos hoy en día. Nos seguiremos viendo siempre en este mismo espacio.